Hola de nuevo y bienvenidos a este programa Sanidad Emocional. De momento va a ser este el último programa en el que vamos a estar tratando todos estos temas. Todavía dejaremos esa posibilidad de que mandéis vuestras inquietudes y preguntas en el momento en que encontremos que hay suficientes preguntas para hacer otro programa, pues volveremos a hacerlo. Hoy vamos a tratar un tema que es especialmente interesante. Dentro de un par de días se cumplirán el primer año del confinamiento, de ese momento en el que nos dijeron debéis quedaros todos en casa. Y a partir de aquí empezaron a desencadenarse toda una serie de situaciones que nos han ido cogiendo a pie cambiado, que nos han ido cogiendo por sorpresa, pero sobre todo lo que hemos podido ver es que demasiadas personas han perdido la vida y al mismo tiempo demasiadas personas también han tenido que pasar o intentar pasar o vivir ese proceso de separación al cual le llamamos ese proceso de duelo. Hoy con el doctor Jaime Páez vamos a hablar de este tema y de ver en qué manera podemos vivirlo, podemos ayudar y podemos también gestionar todo este proceso. Hola Jaime. Hola Sergio, ¿cómo está? ¿Cómo va tu trabajo? ¿Cómo va la preparación de este vídeo? Bueno, todo está yendo demasiado deprisa, la verdad. Pero bueno, ha tenido una muy buena acogida y también buenas respuestas en relación a las preguntas que tú has ido contestando, que realmente han sido de ayuda. Hoy vamos a hablar del duelo. Esta patología nos viene diciendo que los enfermos han de estar solos, están solos, y que demasiadas personas fallecen o han muerto en soledad. Sí, es triste cuando estamos en el hospital y hay una persona que no puede despedirse de sus familiares, que puede o no puede morir, pero la sensación de que pueda morir existe. Entonces es muy importante que la única persona que tiene a su lado es la enfermera, es el médico, y de hecho se han programado personas como psicólogos, como personas, equipos de trabajo, donde acompañan a la persona que está sola, aunque la familia es insustituible, pero que de todas maneras es un proceso que es muy difícil para morir o estar grave. Podemos pensar que hay un tiempo que no está consciente, pero sí hay tiempo en que está consciente, sí hay tiempos de mejoría, sí hay tiempos de recaída y que él se da cuenta. Este proceso de fallecer de forma súbita o de forma no esperada, y no solamente estoy pensando en los enfermos de COVID, sino también estoy pensando en las personas que han perdido un ser querido, a lo mejor en un accidente de tráfico, que han perdido un ser querido a lo mejor por un paro cardíaco, a lo mejor han perdido a un ser querido pues simplemente porque han salido de casa y ya no han vuelto a encontrarse con esa persona. O también quiero ir un poco más allá pensando en esas personas que han sido secuestradas, raptadas, han desaparecido y la persona, la familia, no ha podido iniciar ese proceso de duelo. ¿Es importante iniciar un proceso de duelo? Sí, es importante, pero no es tan fácil porque es una situación límite, es una situación donde la persona, es como decir, se le parte la vida en dos, tiene que tomar decisiones. Es una situación muy difícil, como un accidente, como la pérdida de un hijo, como la muerte, la misma dice, la palabra nos lo dice, la muerte súbita, nadie lo espera. El familiar no sabe qué hacer, se desespera. Está en un estado de shock y a partir de aquí también pienso en aquellas otras personas que sí tenemos tiempo con enfermedades más o menos largas y que sí tenemos tiempo de estar, de acompañar
¿Cómo debemos acompañar a una persona, tanto como familiares? Yo, por desgracia, también como pastor he tenido que estar acompañando muchas veces a personas que estaban para partir. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo acompañar? Acompañar, lo primero que hay es que escuchar. Es muy importante escuchar. Hay muchas personas que no saben escuchar. Hay personas que quieren opinar inmediatamente, pero no, hay que tener paciencia y escuchar. A ver, y reconducir la conversación, si es posible, en el momento que le dé la oportunidad a la persona. Está escuchando, aproveche la oportunidad de poder sugerir algunas cosas, pero de todas maneras que la persona lo pueda expresar. Ojalá pudiera llegar a decir, se murió, me siento triste, interviene allí, puede decir, ¿qué más te sientes? Vive la situación, empatiza con la persona que está viviendo el duelo, pero sobre todo escucha. Si esa persona puede expresar su dolor, puede sacarlo, es mucho que gana, porque todo lo contrario se complica si no lo saca. Esto ya estábamos analizando que la mayoría de las patologías o los trastornos de personalidad o de conducta, que pueden ser puntuales, tienen que comenzar por verbalizarse, ¿verdad? Pero también estábamos hablando de la persona que está para fallecer, para partir, y también es necesario que esa persona verbalice, que hable. Tiene poco tiempo, quizás, y es bueno dejar que la persona hable. En caso de que te pregunte, te consulte, te diga, pues ahí tú me estabas comentando al inicio del programa que es necesario dejar que la persona también hable. Sí, siempre hay que dejar que la persona hable, porque es que uno, ahí es donde tiene que aprender a escuchar. Y entonces, y lo acompaña. Ustedes no tienen idea de lo importante que es que la persona aprenda a escuchar. Y entonces la persona ayuda muchísimo escuchando a la persona que está en un duelo, que está en una situación difícil. A veces tú mismo te da miedo hablar, escuchar a una persona que está en una situación de esta, y a veces tú mismo te vas, no lo escuchas, porque a veces tienes miedo. Pero enfrentemos el miedo, escuchémoslo nada más, sin buscar una respuesta, que sea fluida la conversación. Pero sobre todo, que la persona que esté en esta situación habla y tú la escuchas. Ajá. A veces escuchamos para contestar. Sí. ¿No? Escuchamos para contestar. Sin embargo, en estos procesos, tanto en el proceso de acompañar a una persona que está en duelo, como en el proceso de acompañar a una persona que está por fallecer, hay que aprender simplemente a dejar que la otra persona verbalice todo aquello que hay en su mente, en su corazón, para que pueda encontrar ahí ese momento de paz. Sí, y sobre todo, es una tontería, pero decir escuchar y oír, que son diferentes. Tú a veces lo oyes, pero no lo escuchas. Entonces, escúchalo de verdad. Es muy importante oír. Tú oyes todos los ruidos, todo lo que habla, pero no profundizas, no te empatizas con la persona con quien estás hablando. Y de ahí la diferencia de escuchar, que sí empatiza, sí habla, sí la persona recibe, sí la persona siente. En relación al duelo y a eso que llaman las fases del duelo, hay diferentes opiniones, diferentes libros, diferentes criterios, aunque sí que podemos concretar algunas cosas en las fases del duelo. Por ejemplo, me decías, lo primero es que nadie vive el duelo de la misma manera que otra persona. Sí, es correcto. Hay personas que viven nada más, comienza la fase de negación, no ha sucedido, no ha podido suceder esto, pero después viene una fase donde o viene nada más la persona con la fase de la ira, hay mucha molestia, y primero se culpabiliza al primero,
al que está dirigiendo el programa, al que está dirigiendo el video, al pastor, a mis amigos, al primero que estoy, porque estoy muy molesto, estoy muy triste y no hallo cómo canalizar la rabia que tengo, la falta, la carencia, el duelo, no hallo cómo canalizar. Hay otra más frecuente, muy frecuente y que es muy favorable, y que si viene en la fase depresiva, es muy favorable y sería un buen curso de un duelo, porque ahí reconoce que estoy triste, y cuando reconozco que estoy triste, yo puedo buscar opciones de soluciones y que son muy favorables para que tenga un duelo favorable. Ajá. Hay personas, pues, que podríamos decir, en ese proceso se enquistan en una fase. Es lo que podemos llamar el duelo complicado, ¿no? Entonces son personas que se pueden complicar, se quedan en la rabia, se quedan en la amargura, hay problemas de parejas, hay problemas en torno a toda su vida, hasta puede llegar hasta patologías y hasta el suicidio. Entonces, por eso es que es tan importante resolver estos problemas, llevar un duelo, y por eso es que es tan importante que nosotros escuchemos. Por eso le digo, para yo cerrar, desde el punto de vista que es importante saber escuchar, no oír, saber escuchar a la persona que tiene un dolor, a la persona que tiene una pérdida, a la persona que tiene una situación difícil, cualquiera que sea, porque puede ser que venga a decirte, vengo aquí porque me quiero comer un plato de macarrones, y no, lo que quiere venir a decirte es, yo quiero que me ayudes. Entonces hay que saber escuchar a la persona que tiene un problema de esto. Escuchar, acompañar en silencio, ¿eh? Sí. Hablábamos también de esa situación que a veces, esas muertes súbitas, esas pérdidas rápidas, esas pérdidas en las que, por ejemplo, esta situación del COVID, no has podido estar con tu familiar, hace que se te queden muchas cosas en el tintero. A veces mala conciencia, a veces autorreproches o reproches que tú no has podido sacar. ¿Cómo tratar esto? Generalmente aquí en España es grave, lo toman como una cosa muy difícil. No se despidió, no lo vio, no estuvo con él. Entonces, pero generalmente uno lo que trata es de que reviva la persona las situaciones agradables que vivió previamente y antes de la muerte. Si no tuvo el contacto en el momento que murió, pero si recuerda las cosas agradables, puede haber una tranquilidad, pero prácticamente esa persona siempre tendrá un vacío en ese sentido, pero que hay que saberlo llenar con las situaciones agradables que ha vivido con la persona que ya ha muerto. Y la última cuestión que quería plantearte, además de escuchar, ¿cómo podemos ayudarnos a superar? ¿Qué podemos aprender para poder superar? Ya no digo la pérdida de una persona querida, sino todas esas pérdidas que a lo largo de la vida estamos teniendo, porque realmente sabemos que tarde o temprano hemos de morir. Sí. Bueno, siempre todo eso es lo más difícil que tenemos, porque es lo más seguro que tenemos, es el morir. Pero el superar las pérdidas es un proceso de resiliencia. Volvemos al término donde podemos superar, pero lo importante es superarlo con situaciones que son nutritivas para nuestra vida, porque generalmente estas situaciones nos pueden servir como aprendizaje, nos pueden servir de mensaje, de reestructurar nuestra vida en ese sentido. Pues muy bien, gracias por todo este tiempo, Jaime, por todo lo que has podido compartir con nosotros.
También espero que a partir de ahora, si alguien todavía tiene preguntas, ese canal está abierto, así que en el pie de cada vídeo tenéis ese enlace donde podéis seguir planteando vuestras preguntas y sin duda cuando haya una oportunidad podremos volver a grabar un vídeo y contestar aquello que nos hayáis planteado. Muchas gracias por Gracias estar a ahí. todos. Gracias, Sergio. Que el Señor os guarde, que el Señor os bendiga.